Dios te bendiga donde quiera que estés. Me gustaría invitarte el día de hoy para que estudiemos juntos un poco de la palabra de Dios. Más Jesús les decía, no hay profeta sino Jesús. Me gustaría iniciar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez estudiando la palabra de Dios te has encontrado con algún mensaje que haya cautivado tu mente y tu pensamiento? Que haya hecho que te ponga a pensar por qué está ahí, qué significa lo que está declarando las Sagradas Escrituras. A mí me ha pasado en varias ocasiones y hay varios pasajes que han llamado mi atención. Yo quisiera compartir uno de ellos contigo. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6. Ahí me gustaría que juntos estudiásemos algo muy significativo y muy peculiar que se encuentra en la palabra de Dios. Acompáñame, vamos a leer Marcos capítulo 6, los primeros versículos, y dice de la siguiente manera: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Mira qué pasaje tan más interesante. Dice la palabra de Dios y nos cuenta que Cristo un día, sábado, llegó a la iglesia para predicar, la sinagoga donde él asistía. Y empezó a hablarle a las personas que estaban ahí reunidas y congregadas. Él tenía un mensaje claro para sus vidas y quería transformarlos, quería tocarlos a través de la palabra que él habría de expresar a todos y cada uno de ellos. Algunos, no dudo, le pusieron un tanto de atención, pero otros, siento yo que se empezaron a distraer con aquello que muchas veces en nuestra mente pasa: dudas, preguntas, cuestiones difíciles de resolver. La palabra de Dios lo pone así y dice que ellos empezaron a preguntarse: ¿de dónde tiene estas cosas y en qué sabiduría le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este acaso el que conocemos, el carpintero, el hijo de María? Sus hermanos están aquí con nosotros, sus hermanas también están aquí con nosotros. Cristo en ese entonces, sabiendo sus pensamientos, sabiendo las dudas y las conjeturas que ellos están haciendo, entonces acuña aquella frase que dice que no hay profeta en su propia tierra. No le creían, no le creyeron lo que él estaba diciendo y todo aquello que él tenía para aportar a la vida de aquellos que le estaban escuchando. Pero la palabra de Dios todavía sorprendente más en el versículo 5, hay un versículo que realmente para mí define muchas cosas en esta vida y define mucho el propósito por el cual estamos nosotros hoy aquí reunidos. Mira lo que dice el versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo su mano sobre ellos. Me captura esa declaración, porque en primer lugar dice, no pudo hacer ahí ningún milagro. ¡Qué interesante! Dice la palabra de Dios absolutamente, no hizo ningún milagro, punto. No hizo nada con relación a milagros. Pero más adelante, en la misma declaración, solamente dividido por una coma, continúa diciendo la Biblia, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo su mano sobre ellos. O sea, ¿qué estamos teniendo aquí? Dice la palabra de Dios en primer lugar que no pudo hacer ningún milagro, pero termina diciendo que sí sanó a unos cuantos enfermos. La pregunta es, ¿qué acaso sanar enfermos no es un milagro? ¿Qué es un milagro? Tenemos que, para empezar a sortear esta pregunta que podemos hacernos nosotros y que pareciera ser una contradicción de la palabra de Dios cuando dice que no pudo hacer milagros, pero sanó enfermos, que para nosotros eso es un milagro. Entonces, ¿hizo o no hizo milagros? Tenemos que nosotros entender qué significa un milagro. Un milagro podríamos definirlo como la interrupción del cauce natural de las cosas. Esto es, algo que va a suceder o algo que tiene una intención o algo que va hacia algún lugar, cuando es interrumpido de manera tajante, sin que nosotros como seres humanos intervengamos, lo podríamos calificar como un milagro. Un ejemplo bíblico. Yo recuerdo la historia muy clara que está aquí en la Biblia cuando el pueblo de Israel está
huyendo del ejército egipcio que ya los están persiguiendo y se encuentran delante de ellos el Mar Rojo. Allí en el Mar Rojo ellos ya no saben qué hacer. Para adelante está el mar, para atrás está el ejército. ¿Qué va a pasar? Entonces Moisés, dirigido por Dios y en instrucciones que él le había dado, le dice al pueblo: marchen sobre el mar. Sería absurdo para nosotros creer que va a suceder algo con el mar. Lo que realmente pasa es que Moisés, sabiendo la voluntad divina, le dice al pueblo que marchen porque sabe que el mar va a abrirse. Y de alguna manera eso sucede. El mar se abre, los israelitas pasan sobre el mar, atraviesan el mar sobre un estrecho que es aperturado y en el cual se seca en el instante para que ellos puedan transitar. Un milagro. La interrupción del cauce natural de las cosas, porque el cauce natural del mar es que no se divida, eso no sucede. Una vez que se dividió, la interrupción de ese cauce natural de ese mar, de ese manto acuífero, para nosotros es un milagro. Otro ejemplo, cuando los propios israelitas llegan a Jericó y se les dice que tienen que marchar determinada cantidad de veces alrededor de las murallas y a la indicación dada, a la señal, ellos tienen que gritar para que las murallas caigan. Lo que sucede, y lo que nosotros sabemos, es que cuando ellos obedecen, hacen lo que se les ha dicho y exclaman con todo su ser y con todos sus pulmones, las murallas caen. ¿Qué es eso para nosotros? Un milagro. Porque es la interrupción de algo que no puede suceder, como lo es el hecho de que unas murallas caigan por el grito de una persona o un grupo de personas. O por ejemplo, también hoy podemos tener un ejemplo muy actual. Un cuerpo de un ser humano, un organismo invadido por una enfermedad mortal, como lo puede ser el cáncer. Cáncer, en su máxima etapa, invadido, en metástasis, ya sin auxilio de los médicos. Los médicos le han hecho saber al paciente y a sus familiares que no hay nada que hacer, que todo va a desembocar en una muerte. El individuo tiene que regresar al descanso porque la enfermedad está acabando con esa persona. Y de repente, a pesar de lo muy enfermo que pudiera estar, el individuo sana. ¿Eso qué es? La interrupción del cauce natural de las cosas. Un milagro. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, no pudo hacer ahí ningún milagro, tenemos claro que no hizo ningún milagro. Pero cuando dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, eso para nosotros es un milagro, porque es la interrupción del cauce natural de las cosas. Es la interrupción de una enfermedad para que una persona pueda volver a ser sana. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Hizo o no hizo milagros? Ya resolvimos que es un milagro. Ahora tenemos que resolver para quién es ese milagro. Y como dijimos cuando iniciamos con la pregunta ¿qué es un milagro? Un milagro para nosotros es la interrupción de eso que está sucediendo y que nosotros no podemos intervenir. Pero saben, para Dios esto no es un milagro. Y tú puedes hacerte la pregunta, ¿cómo? A ver, ¿qué está pasando? Déjame resolverte esta situación. Para Dios, el cruce del Mar Rojo por los israelitas no fue un milagro. Para Dios, el que las murallas cayeran no fue un milagro. Para Dios, el recuperar un cuerpo, sanar un cuerpo que está lleno de una enfermedad, una metástasis como lo puede hacer el cáncer cuando ha invadido todo, no es del todo un milagro. ¿Sabes lo que es? En realidad para Dios esto es la confirmación de su soberanía sobre todo lo que Él ha creado. Sí, es la confirmación de que Él manda, de que Él es el que dice lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Esto es, cuando Él le dijo al Mar Rojo, mar, ábrete, porque algunas personas que yo he mandado van a cruzar sobre tu lecho y también lo van a hacer con ese lecho seco. Mar, tú lo que vas a hacer es que cuando yo te dé la indicación, tú te abres y te secas. ¿Y qué creen que pasó? Cuando Moisés dio la indicación, el mar se abrió y se secó. Eso solamente fue un acto de obediencia de parte del mar. El mar, sabiendo que tiene que obedecer a Dios y habiendo recibido una instrucción de lo alto, lo único que hizo fue decir, ok, voy a obedecer lo que Dios, mi Creador, me ha pedido hacer.
Cuando las piedras cayeron porque los israelitas gritaron, simplemente fue una confirmación de la orden de Dios. Dios les dijo a las piedras, cuando yo les diga, ustedes van a obedecer y se van a caer. Y cuando los israelitas gritaron a grandes voces, la orden fue dada y las piedras cayeron. ¿Qué es? No es un milagro para Dios, es simplemente la confirmación de que Él manda sobre las piedras, la confirmación de que Él manda sobre el mar. Cuando una enfermedad abandona un cuerpo, no es del todo un milagro para Dios, sino simplemente es la confirmación de que Él manda sobre los organismos y de que Él manda sobre las personas y sobre las enfermedades. De tal manera que cuando Él le dice a una enfermedad, sal de ese cuerpo, ¿qué opción le queda a la enfermedad? ¿Quedarse? ¿Rebelarse delante de su Creador? Por supuesto que no. La enfermedad tiene que abandonar ese cuerpo y la enfermedad tiene que salir corriendo porque su Creador, porque Dios, el soberano de lo alto, ya lo mandó. Aquí tenemos un tema interesante, porque no es ninguna contradicción lo que está diciendo la palabra de Dios. Mira lo que está queriendo decir. Cuando en el versículo 5 volvemos a leer y dice de la siguiente manera, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos cuantos enfermos. La pregunta que tenemos que hacer aquí no es si la Biblia se está contradiciendo. La pregunta que tenemos que hacer aquí no es qué es un milagro. Eso ya lo resolvimos. La pregunta que tenemos que hacer aquí no es si Él hizo milagros levantando enfermos. No. La pregunta que tenemos que hacer aquí es ¿qué significa un milagro para Dios? Y esto nos los va a responder el versículo 6. Miren lo que dice. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, todo tiene que ver con que la gente no creyó, con su incredulidad. O sea, si le quitamos lo negativo y lo pasamos a lo positivo, tiene que ver con el acto de creer. Para Dios, el milagro se realiza, un milagro se hace, un milagro sucede cuando las personas creen. Cuando las personas aceptan creer, existe un milagro. Y mira, déjame explicarte de la siguiente manera. La palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, rápidamente si me puedes acompañar al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mira qué interesante. Dice la palabra de Dios, que en el cielo no hay fiesta. No hay fiesta de ningún tipo, podríamos definirlo así, salvo cuando una persona se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente, hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo en el cielo, hay aleluyas, porque una persona ha creído. Mira cuánto vale la vida de una persona en el cielo cuando cree. Hay gozo, hay fiesta, hay grandes alabanzas a Dios porque una persona ha aceptado creer en el nombre de Cristo Jesús y su poder. Esto es interesante y esto empieza a resolver nuestra cuestión que teníamos en el libro de Marcos. Cuando una persona cree, hay gozo en el cielo porque ha sucedido el verdadero milagro. Milagros no son el hecho de que se parta el mar rojo, milagros no son el hecho de que caigan piedras, milagros no son el hecho de que las personas sanen. Todo eso, como ya dijimos, es la confirmación de que Dios manda sobre su creación. Milagro es el hecho de que un ser humano, teniendo la capacidad de negarse, porque aquí hay algo interesante, el mar no se puede negar a la voluntad de Dios, las piedras no se pueden negar a la voluntad de Dios, las enfermedades no se pueden negar a la voluntad de Dios, tienen que obedecer lo que Él dice. Pero un ser humano, una persona, tú, yo, nos podemos negar a la voluntad de Dios cuando nosotros decidimos no aceptarle y no creer en Él. Pero cuando hay una voluntad propia del ser humano en reconocer a Dios como su creador y obedecerle, ese es el verdadero milagro. Ahí es donde hay gozo en el cielo. Ahí es donde el Señor se goza porque nosotros hemos confiado en que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Y yo quiero decirte esta tarde, querido, en el gozo del Señor está la satisfacción de saber que tú estás confiando en Él. Por el contrario,
Si todavía no has empezado a confiar en la palabra de Dios y en la voluntad que Él tiene para tu vida, yo te invito a que le aceptes. Pero si tú eres de las personas que ya ha aceptado a Cristo Jesús, tú eres un regalo supremo que Él tiene en el reino de los cielos para ofrecer a toda su demás creación en mundos no caídos. Tú eres ese regalo perfecto que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habrá de venir a recoger en su segunda ocasión para llevar al trono celestial y mostrar delante de su Padre. Hay gozo en el cielo. Yo quisiera invitarte a que reflexiones en esto. Cada que tú decides obedecer al Señor, cada que tú decides estudiar la palabra de Dios, cada que tú decides escuchar su voz, cada que tú decides acercarte a Él, yo lo único que puedo decirte es que hay gozo en el cielo, porque tú lo que estás confirmando es el hecho de que lo que tú crees, lo practicas. Cada que tú vas al templo, cada que te reúnes con tus compañeros, no para platicar de otra cosa, sino para platicar de la palabra de Dios. Cada que tú compartes con otras personas lo que has creído, hay gozo en el cielo, porque eres un creyente delante de Dios. Yo quisiera que esta tarde tú y yo hagamos votos. Si realmente hay gozo en el cielo porque nosotros hemos accedido a creer en lo que Él tiene para nosotros, que hoy festejemos y celebremos que somos los regalos perfectos que Cristo está buscando para presentar delante de su Padre. Dios te bendiga esta tarde y ojalá podamos pensar que la palabra de Dios tiene un mensaje certero para nuestras vidas. El día de hoy hemos descubierto que el verdadero milagro para Dios es una vida transformada. Es tu vida, es mi vida transformada en Cristo Jesús. Dios me los bendiga mucho. Les envío un fuerte abrazo desde la Universidad de Lindavista, el mejor lugar del mundo. Estamos aquí rodeados por la naturaleza y la naturaleza, junto con la palabra de Dios, envían un mensaje para todos nosotros de esperanza. Somos el verdadero gozo en el cielo porque somos los verdaderos milagros que el Señor está esperando por cada uno de nosotros. Dios me los bendiga.